Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Se dieron cuenta que las sillas están acomodadas de una forma distinta debido a que estamos en fase amarilla, así que nos exigen 1 metro entre cada grupo. Bueno, dicen 1 metro entre cada persona, pero ya saben, lo mejor que podemos hacer es 1 metro entre cada grupo. Así que si está sentado con los de familia, los de casa, los que vino con usted, no hay problema. Y bueno, si no está así, no vamos a decir nada a nadie. Vamos a tomar un momento para adorar al Salvador. Si pueden tomar sus himnarios, buscar el himno número 7 y ponerse de pie los que alcanzan, porque algunos andan con el techo medio bajito y tal vez no alcanzan. Pero el himno número 7 vamos a ponernos de pie los que podemos para cantar "Oh, cuánto le amo". ¿Por qué? Porque es Cristo quien por mí murió. Mis culpas por borrar. Himno número 7. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Jesús el nombre sin igual, precioso es para mí. Cuál grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. En horas tristes de dolor, consuelo da Jesús, me ofrece fuerzas y valor, me guía en su luz. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Puede ser que salté una estrofa, lo siento, ando medio distraído, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Hermano Juan Carlos, un gusto verle, gracias por su ayuda ayer. ¿Podría dirigirnos en un momento de oración, por favor? Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, oramos ante tu presencia. Amén. Señor, para darte gracias por tu gran amor, Señor, hacia con nosotros y hacia toda la humanidad, Señor. Sí, sí. Señor, te pedimos que en este tiempo que has permitido estar reunidos, Señor, como parte de tu iglesia, Señor, tú nos puedas bendecir, Señor, en cada instante, Señor, a través de tu palabra, Señor, al ver a nuestros hermanos, Señor, ya hemos sido bendecidos, Señor, Sí, sí. y de saber que tú le has guardado, Señor, de una u otra forma, pero tú has estado al cuidado de ellos, Señor. Señor, bendícenos en cada instante, Señor, queremos ser cada día formados a través de tu palabra, siendo formados por ella a la imagen de tu Hijo, Señor. Sí, sí. Señor, ayúdanos a seguir adelante, danos fortaleza, Señor, en nuestras debilidades, Señor, haznos fuertes, Señor, porque necesitamos tanto de ti cada día. Señor, bendice al pastor y a todos los que estamos, Señor, para adorarte, Señor, como que si fuera el último día, Señor, o la última oportunidad que tenemos para estar delante de ti, junto a nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y por mientras comento algunos anuncios. Como siempre observan, los únicos cambios no es las sillas en posiciones distintas, sino también hemos empezado a armar la cuna. La idea tal vez es dejar la semana que viene, dejarlo listo. Tenemos algunos juguetes, siempre hace falta algunos más. Así que si uno quiere comprar algunos juguetes, principalmente para niños chicos de 0, 1, 2 años máximo, de 3 para arriba, por seguro ya deberían poder estar en la clase arriba. Hablando de la clase arriba, siempre nos hace falta quien ayude con la clase. Así que si a alguien le interesa ayudar a enseñar a los niños, háblame, tenemos un currículo ya preparado. No es muy complicado en cuanto a preparación. Uno simplemente tiene que estudiar un poco el pasaje que va a enseñar ese día y luego viene con ilustraciones, franelógrafo es como se dice, para que usted pueda ilustrar la historia de la Biblia mientras lo relata para los niños.
y después hay una actividad, un dibujo que los niños pueden pintar, y de ahí solo falta cuidar a los niños hasta que el culto termina. Así que si alguien se ofrece, se interese, por favor hábleme para que podamos ayudar a equiparle en cuanto a eso. Cristín fue a la casa porque a alguien se le olvidó traer la estufa eléctrica para la clase de arriba, para que no anden con tanto frío. También ayer, gracias a Dios, pudimos, yo no hice nada, algunos hermanos pudieron poner la cerámica del baño, así que tal vez esta semana dejaremos el baño arriba armado, y de ahí siempre falta menos. Hay cortinas ya compradas para 1, 2 y 3 ventanas, así que tal vez durante la semana las ponemos, las armamos. Falta cambiar la ventana de atrás, eso va a ser algo principal que nos falta. No se olviden, hey Google, stop, perdón. Yo había puesto música. ¿Me escuchó? ¿Se cortó? Sí. Ya, sé que se escuchó. Donde iba, no se olviden, esta tarde, después del culto a las 6, vamos a celebrar los cumpleaños del mes, y sé que hay varios, y bueno, con un grupo de este tamaño siempre va a haber varios, así que la idea es que cada uno pueda traer algo para comer, algo para compartir entre todos. No es mi idea por lo menos tener un 11 completo, pero si alguien quiere traer toda la comida que se necesita para un 11 completo, adelante. La idea simplemente es compartir algo. Tenemos algunas mesas que podemos reacomodar y disfrutar un poco, un momento de comunión entre hermanos. Himno número 109, pueden quedarse sentados para este, y luego vamos a pararnos para los otros que vamos a cantar. El 109, la Biblia, el himno dice: dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. 109. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Y vamos a estudiar en un momento precisamente ese tema, la libertad que podemos tener en Cristo. El himno número 153, y ahora sí pueden volver a ponerse de pie si gustan, si pueden, para estirar las piernas y calentarse un poco pese a la estufa de gas. Hace algo de frío, no sé, para mis manos por lo menos. El 153 dice: tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. No lo hemos cantado mucho, pero contiene un buen mensaje. 153. Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal.
El himno número 41, así puestos de pie antes de despedir a los niños que pasen a su clase. Tengo un mensaje, parece que algunos avisan que vienen atrasados, pero vienen, parece. El himno número 41 tampoco lo hemos cantado mucho, pero siempre me encanta poder cantar de la cruz. Dice, en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió mis pecados él expió. Lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. El himno número 41. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió mis pecados él expió. Lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor, reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguirle presto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor. Sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar. Vida hermana, paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Y con eso pueden tomar su asiento y podemos a la vez despedir a los niños. Gracias, Cristín, como siempre, por ayudarnos con ellos. No tan solo ayuda a reducir las distracciones para nosotros, sino también para darles una enseñanza a los niños, para que ellos también puedan aprender de Dios a su nivel. Cuando llegan a tener más edad, llegan a poder estar acá y aprender acá con los adultos también. Sería bueno si yo tuviera mi Biblia. Juan capítulo 8, por favor, en sus Biblias. Si a alguien le hace falta Biblia, cambiamos el ofrendero allá para poner la estufa de gas acá. Así que las Biblias están en la caja de la ofrenda, si alguien necesita una Biblia. Siempre es bueno recordar que la caja de ofrenda está. Los que me conocen saben que yo no hago mucho comentario acerca de la ofrenda. Es más bien la responsabilidad de uno dar a Dios que la responsabilidad del pastor de la iglesia extorsionar o recibir de los miembros. No quiero decir extorsionar, pero algunas iglesias tal vez suelen hacerlo así. Sin embargo, deberíamos ser obedientes y responsables con lo que Dios nos ha mandado y fieles mayordomos, usar bien lo que Dios nos ha dado. Y por eso existe la caja de la ofrenda. Vamos a contarlo después del día hoy para poder contabilizar lo que se ha recibido este mes. Y bueno, seguimos trabajando en los trámites para la construcción al lado. El hermano Pedro y yo sacamos medidas en sitio, medidas aproximadas, y parece que vamos a tener que reducir el tamaño un poco.
Yo tenía 11 por 13, 13 por fondo, 11 de ancho, y la idea es que se tendría que cortar 1 metro en una dirección o la otra, y creo que decidimos, nuestra recomendación, no es decisión única, pero nuestra recomendación sería cortarlo en su anchura para que las vigas no tengan que soportar tanto peso, así ahorramos un poco de plata en cuanto a las vigas, y también a los lados nos deja espacio para cambiar lo que habíamos imaginado. Dije que iba a dejar los anuncios, pero ya, voy con anuncios. La idea era tener un baño y la cocina acá. Pero la cocina era muy chica y Cristín dijo, mi amor, sería bueno tener una cocina más grande. Y yo dije, sí, pero no es necesario. Sin embargo, con el nuevo diseño, vamos a poner 2 baños acá, con un pequeño pasillo. La idea, uno entra al pasillo y tal vez a la izquierda baño de varones y a la derecha baño de damas, algo así. Y al otro lado, donde habíamos imaginado espacio para autos más grandes para que se estacionen, ahí tenemos amplio espacio para una cocina de, no sé, 20, 25 metros cuadrados, una cocina grande. No tan grande tal vez como el espacio aquí, pero casi. Y luego también tal vez espacio para una pequeña bodega para guardar las mesas que no vamos a ocupar, las cosas así, sería práctico y útil. Así que seguimos conversando eso, seguimos estudiando eso. La idea, si no me equivoco, es mañana va a venir la profesional, la que tiene que sacar las medidas precisas. Entonces vamos a ver cómo nos resulta todo eso. Juan 8, para no distraernos tanto con los anuncios, seguimos nuestra serie de estudios de la vida de Jesucristo, y aquí en Juan capítulo 8 Jesús sigue su conversación con el pueblo judío. Parece que ahora el grupo tal vez no es el mismo, pero por lo menos aunque el grupo sea el mismo, se dirige en versículo 31 a los judíos que habían creído en él. Así que hay una multitud de judíos, una multitud de la gente. En la mayoría del capítulo parece ser la gente del grupo religioso, como comenté creo la semana pasada, quien quiere retar a Jesús para ver si ellos pueden demostrarse superiores a Jesús de alguna forma. Pero ahora Jesús, tal vez de toda la gente, se dirige, él sabiendo los que habían creído en él, se dirige a ellos, por lo menos con algunos versículos, y luego los religiosos se meten otra vez. Parece que estas personas que habían creído en él habían creído algo, pero tal vez todavía tenían sus dudas, porque el versículo 32 también dice que todavía no estaban libres. Hablando a los que habían creído en él, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tal vez hay varias personas aquí ahora mismo que caben en esa categoría. Crees en Jesús, crees que Jesús es verdad y que es el único camino al cielo, pero aún tienes algunas dudas que contestar. Pon especial atención a lo que Jesús enseña aquí en este pasaje. La puerta hay que darle con fuerza nomás. Vamos a tener que arreglar eso, pero dentro de todas las cosas. Bienvenido, pase, adelante. Puede ser que también aquí hay otros que todavía no han creído en Jesús. Puede ser que haya quienes han escuchado de Jesús, han aprendido un poco de su ser, pero todavía no están listos para creer lo que está siendo enseñado. Cuando los incrédulos respondieron a Jesús en versículo 33, la respuesta de Jesús contiene una invitación para ti. Vamos a leerla en un momento. Una invitación para que tomes lo que Dios ha dicho como la verdad absoluta. Sométete a la verdad y la verdad te cambiará por entero. Y hay también una invitación en este texto para todos nosotros, incluso los que hemos creído el Evangelio. Es una invitación para no tan solo creer en Jesús, sino también confiar en y depender de él. La Biblia dice en Juan capítulo 8, voy a empezar en el versículo 31 y leer hasta el 38. Juan 8, 31, la Biblia dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre.
Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias una vez más por el privilegio de estar juntos. Gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Pero Señor, muchas veces al abrirla, al querer explicarla, me siento tan incapaz porque las verdades de tu palabra van más allá de mí. Así que yo le pido, Señor, que tu Espíritu haga lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Que Él nos enseñe, que Él nos cambie, que mi voz tal vez sea una herramienta, pero si ni es por mi voz, es simplemente por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu, que tú nos cambies, que nos transformes, que nos renueves cada día, que nos ayudes a conocer un poco más de ti en este momento. Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veo en estos 8 versículos que nos relatan 4 verdades importantes y verdades absolutas. Cuando digo verdades absolutas, quiero decir verdades que no son negociables. ¿Verdad? Hay algunas cosas que son negociables. Podríamos argumentar y discutir si este es un color blanco, si es un color crema, si es un color medio morado. Podríamos discutir y debatir todo el día el color del muro. Podríamos discutir si ahora hace frío o si no hace frío. O si hace bien tener la estufa o si necesitamos una estufa más grande o si tenemos que apagar la estufa. Podríamos discutir dónde conviene colocar la toalla, como discutimos anteriormente para el baño. Pero cuando Jesús declara verdades, no son cosas que podemos discutir. Tenemos que aceptarlas como la verdad porque son la verdad. Y cualquier cosa que va contrario a lo que Jesús nos enseña es simplemente mentira. Muchas veces entienda conmigo que nuestra carne, que nuestro cuerpo quiere reaccionar y quiere decir, eso no es cierto. Y puede ser que yo diga algo que no sea cierto, pero es imposible que la Biblia diga algo que no sea cierto. Entendamos eso y entendámoslo claramente. La primera verdad importante y absoluta la encontramos en versículo 32 y es simplemente que solamente la verdad libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nunca presentó ninguna otra solución, ningún otro camino para tener libertad. ¿Verdad? Uno tal vez podría decir, mire, si eres esclavo al banco porque el banco tiene la hipoteca de tu casa, tienes alternativas. Uno podría seguir trabajando y trabajando duro para pagar la deuda y así te vas a liberar de la deuda al banco y quedarás libre. Otro tal vez podrías ir con el banco y renegociar algún trato más conveniente para ti y quedarías un poco más libre. Y lo otro sería vender la casa. Y así no tendrías que seguir pagando la hipoteca. Hay varias formas de encontrar la solución a esa esclavitud al banco. Nuestra esclavitud al pecado solamente tiene una solución. Amén. Y es la verdad. Primero el versículo 31 que nos da el contexto para el versículo 32. Encontramos que la verdad solamente se conoce al ser un discípulo. Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y creo que la oración sigue. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si la verdad me hace libre, entonces conviene que yo conozca la verdad. Y eso es lo que sucede en la primera parte del versículo 32. Pero ¿cómo puedo conocer la verdad? La última parte del versículo 31, al ser verdaderamente discípulo de Jesús. La lluvia no moja hasta que andes en ella. Si explico bien la idea. La lluvia puede mojar, pero no, a mí no me moja, yo aquí estoy seco. Pero cuando sales a caminar en la lluvia, moja. La lluvia no moja hasta que andes en ella. La pizza, me encanta la pizza, no llena el estómago hasta que la comas. Y el Evangelio no salva hasta que creas en él. Amén. La palabra de Dios es increíble hasta que la creas. No sé si explico bien lo que quiero comunicar y voy a explicarlo un poco más con la palabra de Dios. Pero uno que no ha creído en el Evangelio no le salva. Porque de nada sirve entender el Evangelio, de nada sirve escuchar el Evangelio, también tenemos que creer el Evangelio. Y uno que no ha creído la palabra de Dios no está convencido de que es la verdad. Uno puede leerla, pero no le va a cambiar, no le va a liberar. ¿Por qué? Porque tienes que creerla. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18,
Pablo escribe la Biblia, Dios habla por medio del lápiz de Pablo y dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Los que no han creído en Jesús escuchan el Evangelio, escuchan el mensaje de la cruz y dicen, eso es tonto. Qué idea tan ridícula que alguien que sea Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, según la Biblia dice, luego se bajara al cielo y se sometiera a los humanos y dejara que los humanos le crucificaran. Eso es pura locura. Es locura al que no ha creído el Evangelio. Pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Amén. Todo cambia cuando yo decido, ¿sabe? Voy a creerlo. Todo cambia cuando salgo a la lluvia, ahí sí empiezo a mojarme. 1 Corintios 1:18 lo leímos, versículo 19 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Si quieres razonarlo, la Biblia nunca pide que descartamos nuestra inteligencia para examinar la Biblia. Nunca decimos que tenemos que ser tontos para poder estudiar la Biblia. No dice escudriñar la Biblia. Pero si queremos llegar a la Biblia a base de nuestro conocimiento humano, a base de nuestro entendimiento científico, a base de lo que nos dicen los expertos, vamos a llegar a las conclusiones incorrectas. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo que el mundo considera sabiduría, Dios lo dice es locura. Tienes que simplemente creer. Versículo 21. Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por, de nuevo, la locura de la predicación. Es locura hasta que la creas. Es locura hasta que llegue a ser tuya. Es locura hasta que tú lo tragas y te cambia la vida. Sería parecido a que si yo veo a alguien, no sé, me dolió la espalda ayer y esta mañana y yo veo al hermano Raúl y veo que le duele la espalda y le digo, oye hermano Raúl, mire este crema que tengo aquí, aplícalo a tu espalda y te vas a sentir como un adolescente otra vez. Él va a decir, es pura mentira, siempre los vendedores dicen esas puras mentiras para que lo compre. No, tómalo. Él no me va a creer, lo va a dejar ahí diciendo es pura locura hasta que por fin lo aplica. Ahora lo más probable una crema que te haga sentir como un adolescente de nuevo, lo más probable que no existe, lo más probable es pura mentira. Pero el Evangelio no es mentira. Mucha gente escucha el Evangelio y dice, es pura locura, no puede ser, es demasiado bueno para ser verdadero el hecho de que yo no tengo que hacer nada para ir al cielo. Pero cuando lo creas, cuando te cambia, ahí vas a entender, es el poder. 1 Corintios 2:14, el contexto de lo que acabo de leer, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las promesas de Dios no son ciertas hasta que te sometes a lo que Dios ha dicho. Las promesas de Dios no son para ti hasta que las aceptas por fe. Siempre se me viene a la mente una pareja en Panguipulli, creo que puedo decir dónde están porque aquí nadie los conoce. Una pareja en Panguipulli que habían vivido juntos, convivido sin casarse por unos 20 años. Profesando ser cristianos y yo entendiendo el testimonio realmente creo que son cristianos. Simplemente ellos anteriormente se habían divorciado, entonces creyendo que el divorciado no debería volver a casarse, no se volvieron a casar. Pero la instrucción más clara de la Biblia es que dos adultos no deberían vivir juntos no estando casados. Así que les aconsejé, deberían casarse, deberían casarse. Por meses yo les veía cada semana, y no cada semana, pero casi cada semana deberían casarse. Hasta que por fin un día básicamente dijeron, pastor, mejor no vuelva a vernos. ¿Qué pasó? O sea, no fue de un día para otro. Al principio hicieron puras excusas. Hasta que yo les dije, mire, ya van 2 meses que hacen puras excusas. ¿Qué pasó? No, mejor no nos vengan a ver. No, esto no puede ser, tengo que ir a hablarlos. Y me invitaron a hablarlos y hablaron, dieron más excusas por el cual no querían seguir estudiando la palabra de Dios, conmigo por lo menos. Hasta que por fin dije, creo que algo está pasando que no me han dicho. Creo que se ofendieron en que yo insistí que deberían casarse. No, pastor, no es eso. Y me contaron algo que, bueno, lo entendí después. Pero dijeron, decidimos casarnos. Y la señora me mostró el anillo y yo ni me había dado cuenta del anillo que ahora tenían en su dedo. Decidimos casarnos. Y de ahí todo fue mal en nuestra vida.
la hija se enfermó, el auto se descompuso, mi esposo perdió uno de sus 2 empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos empezamos a preguntar, ¿será Dios real? ¿Valdrá la pena seguir a Dios? Y hasta ahí quedaron. Espero que han vuelto a conocer y confiar en Dios. Espero que han vuelto a tomar las decisiones correctas. Pero las promesas de Dios, ellos deseaban que las promesas de Dios dijeran, si me obedeces todo te irá bien. La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son salvos. La definición de Dios, la definición y el tiempo de Dios, lo que Dios está haciendo en su vida, les dije, es para bien. Tienen que seguir adelante, tienen que seguir confiando. Porque Jesús dijo aquí, seréis verdaderamente mis discípulos si vosotros permanecéis en mi palabra. Tienes que creer sin dudar. Marcos 10:15, Jesús dijo, de cierto os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo reciben los niños la información que sus padres les dan? Muchas veces sin dudarse, sin preguntar. Si yo les doy, mire, es un mal chiste, tal vez mejor ni lo digo. No es sucio, pero es cruel el chiste, así que no lo voy a decir. No conviene del púlpito en ese sentido. Alguien va a decir, ese pastor, no. Pero yo podría servirles pizza. Bueno, un mejor chiste. ¿Cómo se dice la prieta? No sé, hay un debate, algunos dicen que el creyente no debería comer prieta. Si esa es su convicción, que sea su convicción. Lo que no es de fe es pecado para ti, no deberías comer prieta. Pero yo estudio la Biblia y entiendo que está bien comer la prieta. De hecho, me gusta la prieta. Y aquí hay un restaurante, el Son de la Tradición, donde vamos de vez en cuando, nos encanta, y tienen la parrillada que muchas veces incluye la prieta. Y un día, solo una vez, ha visitado mi cuñada, la hermana de Cristín, y mi sobrina, su hija. Pero cuando ellos vinieron, claro, tenemos que ir al Son de la Tradición, tenemos que compartir, y compartimos todo. Y Cristín animó a su hermana. Su hermana era muy quisquillosa en comer cuando era niña. No quería comer esto, no quería comer lo otro, quería puro comer comida chatarra. Ahora anda mucho mejor, pero Cristín le dijo, mire, deberías probarlo. ¿Qué es? Bueno, es como una longaniza. Ah, bien. Y lo empezó a comer, dijo, esto sabe rico. E insistió que su hija lo comiera, y su hija es igual a ella, quisquillosa, no quería comer nada. Y la madre estaba retándola, estaba amenazándola con todo, cómela, sabe tan rico como la carne de Taco Bell, y les encanta Taco Bell en los Estados Unidos. Es rico, cómela. Y cuando por fin la comió la sobrina, Cristín ya no podía resistir más. Y dijo la hermana, ¿qué es? Cristín, dime la verdad, ¿qué es? ¿Es algo de sangre? Bueno, sí, es una longaniza de sangre, básicamente. Y ahí, no, pero ella lo creyó como un niño. Lo creyó sin dudar. Ahora debería haber reconocido a su hermana mejor para no creer a la ciega, pero creyó sin dudar. Y Jesús dice en Marcos 10:15, así tenemos que llegar a la palabra de Dios. Esto es la verdad. Amén. Aunque lo que Cristín hizo tal vez fue un truco cruel, yo también lo hice, tengo que reconocer mi parte, tal vez fue un truco cruel para la hermana y para la sobrina. Dios no es un Dios cruel. Dios no tiene trucos para nosotros. Podemos leerlo, podemos saber que es verdad, aun si no lo entendemos. Primero, para conocer la verdad, para ser libres, tenemos que ser discípulos de Jesús. Y un discípulo, la primera parte o la mitad del versículo 31, un discípulo, si nos atrasamos el rastro, el camino un poco más, permanece en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si realmente queremos llegar al momento de ser libre, primero tenemos que conocer la verdad. Si realmente queremos conocer la verdad, tenemos que ser discípulos de Jesús. Y si queremos ser discípulos de Jesús, primeramente tenemos que permanecer en su palabra. Estos versículos, de hecho, usan la misma palabra griega, la palabra logos, la palabra que conocemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando Jesús dijo, permanecéis en mi palabra, está diciendo también la misma palabra logos. Otros versículos
Perdón, no era la palabra logos en que quería enfocarme. No, olvídense de eso, perdón. La palabra permanecer, en versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué significa esa palabra permanecer? En Juan 15, están en Juan 8, si quieren pueden buscar Juan 15. Versículo 4. Juan 15, 4, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entiende conmigo lo que significa permanecer, porque aquí Jesús nos da una ilustración. Tal como el pámpano está conectado a la vid, siempre no se desconecta y se vuelve a conectar. Siempre está conectado. Podríamos hablar algo parecido, el vocabulario más sencillo para mí, la rama y el tronco. Entonces, si tú cortas la rama del tronco, es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil volver a conectar la rama al tronco. Creo que muchos cristianos tal vez incluso verdaderos, tienen la idea de que yo puedo desconectarme de lunes a sábado y el domingo voy a volver a conectarme a Cristo. Yo puedo desconectarme por unos meses porque tengo algunas cosas que atender en mi vida y luego voy a volver a conectarme. De nuevo, no quiero decir que si usted se haya desconectado de Cristo, imposible volver a conectarse, pero la idea de permanecer en Cristo significa permanecer en Él. Quedarse conectado. El siguiente versículo 5 dice, yo soy la vid. Jesús dice, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Quédense conectados en la palabra de Dios. Quédense conectados permaneciendo en Cristo. También significa enfocado en y sometido a ella, a Cristo, a la verdad. Segunda de Timoteo 3:14, la Biblia dice, pero persiste tú, la misma palabra griega, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La idea no tan solo significa anclado o conectado con, sino también significa enfocado en. Si vamos a ser discípulos de Cristo, tenemos que enfocarnos en Él. Juan 6, ahí están cerca, estaban en Juan 8, Juan 6. No pido que busquen muchos pasajes, pero los que están en Juan fácilmente, ¿cierto? Juan 6, 66 nos enseña una verdad triste pero importante. Si voy a permanecer en Cristo, tengo que permanecer en lo bueno y en lo malo. Dice, desde entonces, en el contexto, Jesús les había hablado palabras duras, las estudiamos hace más de un año, creo. Dijo que en mí van a tener, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque son seguidores de mí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra andar ahí, creo, la misma palabra griega para permanecer. Ya no permanecieron en él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Va a llegar los momentos difíciles, ¿cómo vas a responder? Si realmente vas a ser un discípulo, y la Biblia dice, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás. No los 12, entiendo, pero eran muchos otros que eran seguidores de Jesús, imitadores de Cristo, y en ese momento dijeron, hasta aquí nomás, tal como la pareja en familia, en lo bueno y en lo malo. Primero de Juan 2, no tienen que buscarlo, pero primero de Juan 2, 19, la Biblia dice, salieron de nosotros, hablando de algunos que habían congregado con el grupo de creyentes en primero de Juan 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El permanecer en Cristo identifica, es la marca de cada creyente verdadero. Debo permanecer en Él. Regresando a Juan 8, si en versículo 31 permanezco en Él, naturalmente seré un discípulo de Jesús. Y luego conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. La verdad es la palabra de Dios. En Juan 17, Jesús dijo, orando, hablando con su Padre en el cielo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la verdad es la Biblia. La verdad es la Biblia y la Biblia nos libera, pero la verdad también es Cristo. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En nuestro mismo pasaje que lo leímos en versículo 36, Jesús dijo, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si en versículo 32 la verdad nos hará libre, y en versículo 36 el Hijo nos hará libre, entendemos que el Hijo es la verdad. Y esto en cierto sentido vuelve a la idea del Logos que mencioné antes. En Juan 1:1 el Logos es Jesús y el Logos es la palabra. Entonces la palabra es verdad, Jesús es la verdad, sí, la misma cosa. ¿Nos libera de qué? Nos libera del pecado. En Romanos 6, 17 y 18 la Biblia dice, mas a Dios gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Algunas personas tienen bien claramente el momento cuando estaban esclavizados al pecado, porque humanamente hablando, alguien podría observar su vida y ver el vicio tal vez en que se encontraba. Y esas personas pueden ponerse de pie y decir, sí, yo era esclavo al pecado y Dios me ha liberado. Pero el resto de nosotros, los que éramos, todos éramos pecadores sin Cristo, pero ahora somos salvos, deberíamos también decir lo mismo, aunque tal vez no lo reconozcamos de la misma forma, porque tal vez nuestros pecados no eran tan visibles. A algunos Dios nos libera del pecado del orgullo, a otros Dios nos libera del pecado del enojo, a otros Dios nos libera del pecado del codicia, la codicia, la lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin Cristo eres esclavo al pecado. Naturalmente el pecado te llama y no tienes herramientas con que resistir el llamado del pecado. Pero con Cristo puedes ser libres. Nos libera más de eso porque Jesús, entiendo, estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. No sé si habían creído para salvación o no. Quiero decir que sí, pero tal vez no. Pero bien puede ser que estaba hablando a cristianos que aún les faltaba libertad. ¿En qué sentido, pastor? Yo creí que si soy salvo, entonces estoy libre. Eres libre del pecado, sí, pero muchas veces nos volvemos a esclavizar con la autodependencia. Una idea que existe en muchos círculos religiosos hoy día, de que Jesús te salva, pero ahora tú eres responsable para mantener tu salvación. Ahora tu salvación depende de ti, depende de tu obediencia y tu fidelidad a la palabra de Dios. Te vuelves a esclavizar. Ahora tal vez no con un pecado en sí, aunque podríamos definirlo como pecado, pero te vuelves a esclavizar con la religión y con la autodependencia. Yo dependo de mí para llegar al cielo. Y eso nunca era la voluntad de Dios para nosotros. En Gálatas 5, versículo 1, lo estudiamos hace tal vez 2 años, estudiamos el libro de Gálatas. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Y en el contexto de Gálatas 5:1 no estaba hablando tanto el yugo del pecado, sino el yugo de la religión. El yugo del legalismo, de que si yo peco, si yo no soy obediente, voy a ir al infierno. Te vuelves a esclavizar. Pero cuando conoces la palabra de Dios, encontrarás que estás realmente libre. ¿Por qué? Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, versículo 5, la Biblia nos dice que sois guardados por el poder de Dios. Mi salvación no depende de mí. Este cielo aquí, yo no tengo que soportarlo. ¿Por qué? Porque está guardado, está mantenido con el muro y las vigas. Y mi salvación yo no tengo que soportarlo. ¿Por qué? Porque Cristo me guarda salvo. Volviendo al texto, creo que ese primer punto era el más importante y tal vez por eso le dedicamos más tiempo. Pero vemos primeramente que solo la verdad libera. Vemos en versículos 33 y 34 de Juan 8 que naturalmente somos esclavos. En versículo 33, los judíos quieren defenderse. Simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, yo no tengo un problema, yo no necesito ser liberado. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Primeramente los judíos en versículo 33, al destacar que son simiente de Abraham, estaban valorando su parentesco humano más que su parentesco espiritual.
Tal vez incluso creían que su parentesco humano, de que Abraham era su bisabuelo, no sé, tal vez creían que su parentesco humano resultaba en parentesco espiritual. Pero Gálatas, Jesús les responde en versículo 30, y lo vimos en versículo 33, otra vez en versículo 39, los mismos judíos se defienden de la misma forma. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ellos creían que de alguna forma, porque tenían el linaje de Abraham, automáticamente tenían un estatus privilegiado con Dios. Pero Gálatas 6:15, la Biblia nos destaca, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Y eso era precisamente la marca que distinguía a los judíos, los descendientes de Abraham, de los no judíos. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva criatura. No importa quién es tu papá. Mis hijos, aunque son hijos del pastor, también tienen que ser hechos criaturas nuevas en Cristo. También tiene que llegar el momento cuando ellos mismos se den cuenta de que son esclavos al pecado. Ayer fue que una hija mía, no voy a decir cuál, una hija mía estaba teniendo un momento difícil porque no quería compartir con sus hermanos, porque ella quería todos los juguetes y los quería bien ordenaditos, y viene un hermano suyo y ¿qué hace? Entonces ella estaba... primero gritó algo feo al hermano y yo le mandé a sentarse en el sofá para que se tranquilizara. Y ahí sentándose siguió gritando, yo no quiero jugar con ellos, prefiero ser única hija y otras cosas así. Y dije, hija, no estás demostrando nada de lo que Dios quiere que demuestres. Y empecé a hablarle, pero luego me di cuenta, claro, porque no tiene el Espíritu Santo dentro de ella. El fruto del Espíritu es amor. Le dije, tú no estás demostrando amor. Gozo, no estás demostrando gozo. Paz, no estás demostrando paz. Paciencia, no tienes paciencia con... Y la lista sigue. Ella estaba ejemplificando todo el opuesto de lo que un cristiano debería ejemplificar. Y sirve bien usar los niños de ejemplo, porque los niños se demuestran tal como son, sin filtro. Muchas veces nosotros como adultos hemos aprendido a esconder quiénes realmente somos. Hemos aprendido a controlar quiénes realmente somos. Pero sin Cristo en nuestras vidas, naturalmente, sin el Espíritu Santo, naturalmente somos como esa hija. Alguien nos hace mal y queremos reaccionar de la misma forma. Entendemos que de nada sirve reaccionar de esa forma, así que reaccionamos de otra forma. Pero ¿por qué? Somos esclavos al pecado hasta que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos da la capacidad de responder de otra forma. No es decir que siempre vamos a demostrar amor y nunca vamos a enojarnos. No es decir pero que ahora podemos responder distinto, porque ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Espiritualmente, eres esclavo al que obedeces. Eso Jesús dice en versículo 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entiende conmigo otra vez la primera parte del versículo 34. Cuando Jesús dice, de cierto, no lo repite por accidente. No es el autor lo copió 2 veces. No, Jesús está destacando una verdad absoluta y una verdad que solamente podríamos entender por medio de la palabra de Dios. No podemos entenderlo al razonarlo, podemos entenderlo simplemente porque Dios lo dijo. Cuando dijo a Nicodemo en Juan 3:3, si no me equivoco, bueno, aquí estamos. De cierto os digo, el que no naciere de agua y de sangre no podrá entrar al reino de los cielos. Como dice, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. De cierto os digo, esto es una verdad absoluta, una verdad que no puedes aprender al simplemente estudiar la creación. Jesús está diciendo, esta es verdad absoluta, y si quieres llegar a esta conclusión con tu propia mente, no vas a llegar ahí. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que sucede en nuestras vidas es decimos, bueno, yo puedo pecar un ratito, pero yo estoy en control de esta situación, así que yo puedo salir de eso en el momento que quiero. Vi una vez una ilustración y pensé un momento repetir la ilustración, pero sirve cuando estamos hablando con jóvenes y no quiero humillar a nadie, así que no vamos a usar a nadie de ejemplo. Pero si yo llamara al hermano Juan Carlos, vi su fuerza ayer, estaba construyendo, y le amarrara sus brazos detrás con un hilo de coser, ¿cierto? Y le dijera, a ver, rómpelo. ¡Ah, él puede! Yo supongo que él puede. Puede doler un poco, pero él puede.
Pero si yo sigo dando vueltas, no sé a qué cantidad de vueltas tendría que llegar. Conmigo tal vez con 3 basta, con el hermano Juan Carlos tal vez necesito darle 10 vueltas, no sé. Y va a llegar el momento cuando él ya no puede. ¿Por qué? El pecado es como ese hilo. El que hace pecado y hace pecado es esclavo del pecado. Creemos, bueno, es solo una vez, ahí yo puedo salir cuando sea. Y de repente te encuentras que te quedaste ahí un ratito demasiado. Te va a costar un poco más de lo que anticipabas que te costaría. Te encuentras esclavizado por tus propias decisiones. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchos creen que pueden pecar sin esclavizarse, pero en Romanos 6:16 la Biblia dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En cada uno de nosotros todavía existe ese deseo pecaminoso, esa naturaleza que quiere hacer mal, y de repente te llama y te dice: haz esto. Si tú te sometes a ese llamado, te estás esclavizando al pecado. Pero pastor, solo es una vez. Al final yo después me arrepiento y salgo. No, si ya estás decidido que lo vas a hacer y después vas a arrepentirte, entonces tu idea de arrepentimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es que no lo hubiera hecho desde el principio. El pecado te amarra con cuerdas, como ilustré. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Muchas veces nos metemos en dificultades y queremos decir: es que todos me están maltratando, es que Dios me ha metido a esto. Y muchas veces es porque te has quedado amarrado con tu propio pecado. Siempre era el caso con los israelitas. En el Antiguo Testamento, cuando obedecen a Dios, son siervos de Dios y viven en libertad física y espiritual. Pero cuando desobedecen a Dios, se esclavizan espiritualmente y también literalmente, físicamente. Por eso la Biblia dice en Jueces 2:18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. En Jueces 3:8, en cambio, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cushan-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cushan-Risataim 8 años. Cuando tú eliges obedecer a Dios, estás libre si eres hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, si tú eliges volver al pecado, vuelves a esclavizarte con el pecado. Somos esclavos del que obedecemos. Pero Tito 3:3 también nos destaca que todos, por lo menos éramos, algunos todavía tal vez somos esclavos. Dice en Tito 3:3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Lo dije antes, yo creo que si tomáramos el tiempo y fuéramos honestos con nosotros, todos aquí podríamos identificar y explicar cómo es que en un momento u otro éramos esclavos. Algunos tal vez todavía se encuentran ahí. Si no has creído el Evangelio, si Jesús no te ha liberado, entonces no estás libre. Verdad número 3. En versículos 35 y 36 veo que cuando Dios nos salva, nos recategoriza. Juan 8:35, la Biblia dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me deja un poco perplejo, tal vez a usted también, con una simple lectura, y por lo tanto tenemos que ir un poco más profundo para entender lo que Jesús está diciendo aquí. Literalmente, creo que Él está diciendo esto. Al hablar del Hijo, no sé si en todas Biblias viene así, en versículo 35 y 36, mi Biblia lo tiene con mayúscula. No soy experto del griego suficiente para saber si el griego tiene mayúscula también o si es interpretación del que lo tradujo al decir esto está hablando de Jesús. Pero creo que sí, Jesús principalmente está hablando de sí mismo, no de los cristianos al hablar de Hijo. Si el Hijo, ¿verdad? Él, en versículo 36, si el Hijo os libertare. Yo como cristiano no puedo libertar a alguien más. Claramente ahí está hablando de Jesús. Tal vez Él está destacando que Moisés era siervo de la casa de Dios. En Hebreos 3:5 nos enseña esta verdad. Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo.
Y aquí en versículo 35, la palabra para esclavo es la misma palabra para siervo. Así que tal vez en versículo 35 Jesús está hablando de Moisés. Moisés no queda en la casa para siempre. La idea de que él no era para siempre. Él murió, ya no está. Y lo que él trajo, la ley, también cumplió su propósito, pero no era para siempre. Pero Jesús es para siempre, sí permanece para siempre en versículo 35. Lo que yo traigo, la gracia, es para siempre. Yo permanezco para siempre, yo intercedo para siempre, más adelante dirá. Pero Moisés entregó la ley de Dios que cumplió su función, pero nunca era la voluntad de Dios que la ley rigiera por siempre. Ahora tenemos gracia. Ahora, gracias a Dios, cuando los hijos son rebeldes, no tenemos que llevarlos a la puerta de la ciudad y apedrearlos. Así ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿cierto? Gracias a Dios existe la gracia de Dios. Pero en otras palabras, yo creo que Jesús principalmente estaba destacando el contraste entre él y la religión judía. Ellos creían que el enfoque de la ley era la obediencia, pero el enfoque de la ley siempre era Cristo. En Gálatas 3:24 la Biblia dice: de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley no era ordenarnos bien en nuestras vidas para que hagamos todo como deberíamos hacerlo y nunca pecáramos. Imposible nunca pecar. El propósito de la ley era demostrarnos que necesitamos de Cristo. Pero creo que también hay otra interpretación. Esa es la interpretación literal. Creo que también hay una interpretación práctica o una aplicación para nosotros aquí. Al hablar del esclavo, en el versículo 35, tal vez está haciendo referencia a Agar, quien se quedó en la casa de Abraham por un rato y luego fue expulsada. ¿Se acuerdan de Génesis 21:10? Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. En este sentido, podríamos entender que el Hijo ahora, en versículo 35, no versículo 36, pero versículo 35, se está refiriendo a nosotros, los creyentes. Como la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en Jesús, usted es hijo de Dios. Entonces el siervo, el esclavo, no queda en la casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. Tal vez está destacando la seguridad eterna. Y ese es el punto que yo quería señalar cuando digo que cuando Dios nos salva, nos recategoriza. En el sentido de que algunos tienen la idea: bueno, yo era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Jesús. Y eso es bíblico. La Biblia a veces llama a los cristianos siervos o esclavos de Dios o de la justicia. Como por ejemplo en Gálatas 1:12 Pablo dice: ¿qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dice: yo soy siervo esclavo de Cristo. Y es bíblico entender que como hijos de Dios también somos siervos o esclavos de Dios. Pero creo que eso es para destacar que ya no deberíamos vivir según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. Prácticamente hablando, en cuanto a nuestras decisiones, somos esclavos de Dios. Pero relacionalmente hablando, somos hijos de Dios. Espero que explico la diferencia. En Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, yo vivo para hacer la voluntad de mi Padre, tal como un esclavo existe para hacer lo que el Padre, el dueño, le manda hacer. Al llamarnos esclavos está tal vez hablando de nuestra función, pero como hijos de Dios tenemos una relación muy distinta a la relación de un esclavo, como Jesús destaca en el versículo 35. No anoté Romanos 8:15 al 17, así que voy a buscarlo. O sea, lo anoté, pero no lo copié. Romanos 8:15. La Biblia dice en Romanos 8:15: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. No es que Jesús te compró y ahora eres esclavo de Él, sino que te adoptó y ahora eres hijo de Él. En el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 16, y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que somos esclavos, sí, pero también somos hijos, y como hijos de Dios, el Hijo permanece para siempre. Tenemos esa seguridad de nuestra salvación. Funcionalmente somos esclavos, pero relacionalmente somos hijos de Dios. En Gálatas 4:7, ahora veo que sí copié el de Romanos, pero lo puse aquí en Gálatas 4:7. Voy a buscar Gálatas 4:7 ahora. Después de los Corintios, Gálatas 4:7, la Biblia dice: así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Si usted vive tal vez con el temor de que vas a perder tu salvación, sería un buen versículo para memorizar. Eres hijo de Dios. Pero por último llegamos a la conclusión de este pasaje en versículos 37 y 38. Y creo que en esto vemos una pregunta. ¿Qué harás con la palabra de Cristo? Ellos tenían parentesco espiritual. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Tenían mucho conocimiento espiritual, pero sus hechos demostraban que no tenían una relación con Dios. Tienen parentesco espiritual, tienen conocimiento de la Biblia, pero tu vida demuestra que no eres un seguidor de Abraham. Porque Abraham nunca quería matarme. Mateo 7:19, Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es un principio muy básico de la Biblia. Vas a ser conocido por lo que haces. El problema es que la palabra de Dios no moraba en ellos. Versículo 37, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Escucharon las palabras de Jesús, tal como usted ha escuchado las palabras de Dios, pero no había lugar en sus vidas para la palabra de Dios. Si hay dos personas sentadas no sé, mi vocabulario tal vez me cuesta explicar esto, sentados atrás en el auto, la última corrida de asientos en el auto, ¿verdad? Hay dos personas, típicamente uno se sienta a un lado y otro se sienta a otro lado. Y ahora quiere subir un tercero. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, alguien tiene que correrse para el medio, tenemos que reacomodarnos para dar lugar para que el nuevo entre. Y muchas veces cuando llegamos a la Biblia recibimos información nueva. Tenemos nuestras vidas bien arregladas, bien ordenadas, tenemos nuestro entendimiento de cómo opera el mundo y Dios nos presenta una verdad. Y no hay espacio. Tenemos que hacer una de dos cosas. Tenemos que rechazarla o tenemos que hacer espacio para ella. Tenemos que borrar algo, y en este sentido, bueno, el asiento del medio tiene una maleta. No hay espacio, lo siento. No, saca la maleta, ponlo en el maletero y sigue adelante. Bueno, el maletero está lleno, no hay espacio. En ese caso, bota la maleta y mete la persona, ¿verdad? Y muchas veces en nuestras vidas también tenemos que botar algunas ideas que nos habían enseñado. Si en el colegio hoy día enseñan que un niño puede ser una niña, y ¿qué otras tonteras enseñan en el colegio? A veces para poder recibir, para poder creer la Biblia, tienes que primero botar algo de la basura que se ha metido a tu mente. Y como hijos de Dios, lo mismo sucede. Tenemos nuestros entendimientos, tenemos nuestras ideas y descubrimos algo que choca con algo que hemos creído, que choca con algo que hemos hecho, que choca con la forma en que hemos vivido nuestras vidas. ¿Hay cabida en tu vida para la palabra de Dios? Jesús estaba hablando, yo les hablé, no concordaba con lo que habían entendido y habían creído, habían vivido todas sus vidas, y ustedes decidieron, no voy a dar lugar para la palabra de Dios. Muchas veces sucede lo mismo, pero ¿qué vas a decidir? ¿Qué harás con la palabra de Dios? ¿Hay lugar o no hay lugar? Estos judíos religiosos tenían su forma de pensar acerca de la religión. Jesús les había entregado la nueva información con sus declaraciones absolutas, empezando en versículo 12 de Juan 8. Dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Declaraciones absolutas, pero su palabra no tenía cabida en ellos, no encontró lugar. Ellos no estaban dispuestos a cambiar sus creencias como algunos de nosotros tuvimos que hacer cuando escuchamos y entendimos la verdad del Evangelio. No estaban dispuestos a olvidarse de lo que habían siempre creído, a botar algunas ideas por afuera como algunos de nosotros hicimos. No le creyeron. Jesús dijo en versículo 45: y porque yo os digo la verdad, no me creéis.
al final siguieron haciendo lo que habían visto a su padre. Vamos a hablar de ese padre la semana que viene, pero en el versículo 44 Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Siguen haciendo lo que habían visto a su padre hacer porque no creyeron la palabra de Dios. En versículo 38 Jesús dice: y yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro padre. En Mateo 13:15 Jesús habló de este mismo pueblo y dijo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. No sé si usted de niño lo hizo o vio a otras personas que te querían contar algo que tú no querías escuchar. ¿Qué hiciste? Yo no sé tú, yo hice esto. Bla, 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 bla. No puedo escuchar, bla, bla, bla. Y hay personas que vienen a la iglesia y sin hacerlo literalmente, gracias a Dios, tendríamos que pedir que vaya afuera si realmente empezar a hacer esto. Sin realmente tapar los oídos, tal vez han tapado algo del corazón y han dicho: no lo voy a escuchar, no lo voy a recibir, no lo voy a creer. Claro, yo creo que Dios creó el mundo, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios puede cambiar mi vida, yo creo esto, pero esto no. Tal vez son incluso algunos hijos de Dios, tal vez algunos creyentes que dijeron: Dios, yo voy a dejar que tú arregles mi vida en este sentido y el otro sentido y el otro sentido, pero esto es mío. No, Señor, esta es mi decisión, yo he tomado mi decisión y es la decisión que voy a tomar, así que sigue hablándome de todo lo demás, pero esto no. Cuando Dios quiere hablarnos de algo que choca con lo que hemos entendido, de lo que hemos vivido, empezamos el bla, 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 bla. Hermanos, están esclavizados. La verdad no les ha librado porque no han dejado que la verdad entrara a toda su vida. ¿Cómo responderás a la palabra de Dios? Créalo o no, solo la verdad de Dios, solo la verdad de la Biblia puede librarte. Y antes de que me digas que no necesitas liberación, antes de que digas que lo que dijeron estos religiosos y me explicas que no necesitas ser librado, toma un momento y sé honesto consigo mismo, por favor. Porque el que vive sin Cristo vive esclavizado por algo. Puede ser el alcohol, puede ser la pornografía o la fornicación, puede ser la mentira, el orgullo, el egocentrismo, el enojo, la codicia, etc. Todos éramos y tal vez incluso todavía estamos esclavizados por algo, y solo la verdad de la Biblia, solo el poder del Evangelio puede librarte. Amén. Y si hoy creyeres el Evangelio, no tan solo quedarás libre de lo que te haya esclavizado, pero llegarás a ser el hijo del Dios eterno y todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra y mantiene todo bajo su control será tu Padre, si tan solo admitieras que Él tiene la razón, que realmente mereces el infierno, pero que aceptas la vida eterna que Dios te consiguió cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué harás con la palabra de Dios? ¿La rechazarás como estos religiosos porque no cuadra con lo que siempre has creído? La creerás. Cuidado, porque si vas a creer la palabra de Dios, también debes permanecer en ella, como Jesús dijo en el versículo 31. Debes siempre vivir tu vida guiada por ella, porque aunque hay una liberación posicional que viene al simplemente creer el Evangelio, ahora estás libre del infierno. Hay otra liberación práctica que viene al permanecer en y obedecer a la palabra de Dios. Allí es cuando estarás libre no tan solo de la paga del pecado, la consecuencia eterna del pecado, pero también libre del dominio del pecado en tu vida. Es por medio de la Biblia que estamos libres de la opresión de la religión falsa. He conocido a muchos que se han esclavizado con religiones falsas que dicen tienes que. Los que leyeron el libro Hecho que regalamos, el libro tiene un tesis, que todas las religiones del mundo se sumen en dos cosas, se dividen en un grupo o otro grupo. Los que dicen tienes que hacer esto, el otro, y los que dicen está hecho. Y por eso el título del libro, el título de la Biblia bien podría ser está hecho. No hay que hacer porque todo ya está hecho. Es por el conocimiento de la verdad que podemos ser libres de nuestros propios esfuerzos para llegar al cielo. Pero tienes que conocerla y tienes que creerla. ¿Qué harás con la palabra de Dios?
Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos da vida, que nos da dirección en nuestras vidas. Señor, yo le pido, yo le ruego por el que está aquí, que tal vez no ha confiado en ti. Señor, que hoy sea el día de su salvación. Denle confianza de hablar conmigo si tienen dudas, si necesitan otra explicación del Evangelio, una duda contestada de la palabra de Dios. Pero Señor, si ya entienden, que no se demoren, que crean, que salten, que se tiren totalmente sobre tu gracia y tu misericordia, porque no hay otro remedio para nosotros. Pero para los que somos tus hijos, Señor, si somos honestos, no todos somos discípulos verdaderos. No todos permanecemos en tu palabra. Perdónanos, Señor. Tráiganos de nuevo a una relación correcta contigo. Sigue cambiándonos, transformándonos, sigue obrando todo para bien, aun si nos cuesta. Haznos todo lo que quiere que seamos. Guíanos y úsanos, Señor, en nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos, por favor, con un último himno. Pueden ponerse de pie si gustan. El himno número 87. El himno número 87, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Él, Emmanuel, y la vida eterna hallarás en el himno número 87. Escucha mi voz al Señor, pues Él te da perdón. Te invita hoy tu Redentor, que te da salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida eterna hallarás en Él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz con el dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en Él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás, irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en Él. Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida eterna hallarás en Él. En Hebreos 7:25 dice: Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si usted no ha sido salvo, si no ha venido a Cristo, ven a Cristo. Gracias por su tiempo. Espero volver a vernos a las 6. Podemos compartir un poco después. No hay que ir con tanta prisa. Bueno, nunca hay que ir con prisa. Si quiere conversar, quede a conversar un ratito. Si yo puedo verles, para eso estamos. Dios les cuide. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica
a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en 1 minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.